Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Bienvenidos todos. Mientras espero que descarguen, voy a tratar de continuar con este tema. Les ruego que por favor tengan muchísimo cuidado, más bien muchísima atención a lo que les voy a compartir para que no se malentienda lo que quiero transmitirles el día de hoy. Bienvenidos todos. Bueno, les ruego que por favor presten mucha atención y tomen nota de esto. En Hebreos 7:12 nos habla claramente de un cambio de sacerdocio. Dice que también es necesario un cambio de ley. Ahora, referente a esta parte final del versículo que dice que hay un cambio de ley, surge un cierto malentendido dentro del cristianismo. Porque Jesús en Mateo 5:17, vamos a poner aquí la Biblia católica, él dijo, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino para cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cierta aparente contradicción, pero obviamente no hay contradicción. De esto no quiero hablar hoy. Hoy quiero enfocarme más que todo en el sacerdocio como tal, ¿verdad? En lo que es el cambio de sacerdocio. Porque claramente ahí la Biblia no está diciendo que se eliminó, que ya no existe sacerdocio en el nuevo pacto. No, siempre hay. La Biblia dice que hay un cambio. Así que quiero evitar cualquier malentendido, y si hay algún malentendido o no me doy a entender bien, espero poderlo hacer en una próxima ocasión. Pero claramente está dicho ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué es necesario que hubiera un cambio de sacerdocio, un cambio de ley. Veamos lo que la Biblia nos explica por qué es necesario eso que ocurriera, ¿verdad? Entonces vamos a ver un pasaje a continuación que es en Hebreos 7, 26 y 27. Dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes. Ahora hay que decir cuáles son aquellos. Bueno, los sacerdotes descendientes de Aarón. Ya sabemos que Aarón fue el primer sumo sacerdote y luego sus hijos. Solamente de la tribu de Leví podían hacer sacerdotes. Las demás tribus eran los que ayudaban a ellos con los diezmos y otras cosas. Dice, vamos a verlo, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque por esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Es decir, que Jesús ya no necesita estar ofreciendo. Es decir, en el nuevo sacerdocio ya no se necesita eh, hacer sacrificios como se hacían en el tiempo de la ley. Ahora, entonces, ¿qué papel desempeña el nuevo sacerdocio? ¿Y cuándo empieza en vigor ese nuevo sacerdocio? De ese es el punto que queremos hablar. Bueno, y como podemos darnos cuenta, Jesús, el Cristo, desde el momento que Él se entregó, entra en vigor el pacto nuevo, ¿verdad? Y Él toma el sumo sacerdocio. Entonces de aquí lo que ocurre es de que Jesús reemplazó al sacerdocio de los hijos de Aarón, ¿verdad? Entonces aquí él, ¿cómo es, cómo es que vamos a ver este detalle? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, ya que Jesús, desde el momento que murió, resucitó, es sumo sacerdote inmutable, alguien que no necesita ofrecer más y que nadie lo reemplaza, porque él no muere, ¿verdad? Él no muere, él es eterno. Y esa es la razón importante por la cual dice, vamos a ver aquí el versículo 22, por eso Jesús ha venido a ser fiador, la garantía de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos,
porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, intransferible, puesto que permanece para siempre. Esta lo saqué de una versión católica. Bueno, recalcando el versículo 24, pero Jesús conserva su sacerdocio. Hay que ver qué significa que Jesús conserva su sacerdocio. Lo mantiene, ¿verdad? Eso significa inmutable, intransferible. Es decir, no se lo pasa a nadie más. Lo tomé, como les digo, de una versión católica y puede uno ver cualquier versión bíblica, no hay ningún problema. Alguna dice, él no necesita transferirle su puesto de sacerdote a otro. En esta versión católica dice intransferible, conserva inmutable, o mantiene su sacerdocio perpetuo, dicen algunas otras versiones. Al final de cuentas dicen lo mismo, en una manera diferente de mencionarla, la versión nada más, ¿verdad? Pero recalcando, los sacerdotes anteriores, o sea, los levitas, eran muy numerosos, hablando de los sumos sacerdotes, porque la muerte les impedía continuar. Es obvio, ¿no? Entonces eso sí lo entendemos fácilmente. Ahora, es importante mencionar que la Biblia hace mención del resto de los sacerdotes, porque el sacerdocio levita no solamente se componía de sumos sacerdotes, había otros sacerdotes que no eran sumos sacerdotes, era otro tipo de sacerdotes, es decir, como un puesto más bajo, por decirlo, un nivel más bajo, no sé cómo decirlo de una manera más apropiada, pero bueno, la idea es esa, ya sabemos, ¿verdad? Que habían sacerdotes y sumos sacerdotes. Entonces, ahora vamos a ver que la Biblia nos dice, vamos a recalcar un pasaje más, o sea, vamos a verlo. En el versículo 11 dice, ciertamente todo sacerdote está en pie día tras día ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar los pecados. Ahora, es importante que pensemos en este detalle. Ahora, ¿quién era que ofrecían sacrificios? Obviamente los sacerdotes levitas. Esos sacrificios que ofrecían no podían quitar los pecados o borrar los pecados, porque más bien dice la Biblia que los recordaban año con año. Ahora, el contraste es de aquí, el versículo 12. Por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, hablando de Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo, por el contrario, que sería, ¿verdad? Cristo, el sumo sacerdote, porque los sumos sacerdotes eran los que ofrecían los sacrificios, ¿verdad? Él ofreció el sacrificio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Obviamente, indiscutiblemente habla de Cristo, porque se sentó a la diestra de Dios Padre. Por el contrario, él ya está en ese puesto de sumo sacerdote para siempre, para siempre. Entonces, vamos a ver entonces ahora qué pasa con el resto de los sacerdotes. Ya nos dimos cuenta que él inmediatamente tomó el sumo sacerdocio, aunque hay que mencionar que los sacerdotes levitas continuaron ofreciendo sacrificios hasta el año 70 cuando fueron destruidos por los romanos, ya que ellos no aceptaron a Jesús como su Mesías y por eso ellos siguieron en el tema de la ley. Pero bueno, vamos a ver. Versículo 6 dice, de Apocalipsis dice que Dios, esto es importante, aquí hay que ver, aquí habla de sacerdocio. Esto es Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es importantísimo este versículo, porque aquí entonces en Apocalipsis, este libro que se escribió al final del primer siglo, habla de este sacerdocio. Recordemos que Hebreos 7:12 dice
que hubo un cambio de sacerdocio. Y aquí está. Ahora bien, cuando Jesús muere y resucita, su puesto de sumo sacerdocio empieza inmediatamente. Pero ¿cuándo van a entrar en vigor el resto de los sacerdotes? Yo lo que entiendo aquí es una cosa. Para esto les muestro aquí el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis, solamente que en el versículo 1, y es importante este detalle. Porque aquí nos habla a Juan de un futuro que se le revela. Dice, esta es la revelación de Jesucristo. Dios quiso que se enseñara a sus servidores mediante esta revelación, lo que va a suceder pronto. Imagínense, entonces, lo que Juan está hablando de unas cosas que iban a ocurrir en el futuro, envió a su ángel para mostrárselo o transferírselo en forma de visión a su siervo Juan. Entonces, el versículo 1 es clave en Apocalipsis capítulo 1, ya que habla de las cosas futuras, ¿verdad? Entonces, como dice ahí, y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo, ¿verdad? Entonces hay varias ocasiones que se hace la mención, seremos reyes y sacerdotes, o seremos una raza de sacerdotes para con Cristo. ¿Cuándo va a ocurrir? Obviamente va a ocurrir en el futuro. Es decir que hoy en día el sacerdote, el sumo sacerdote, no existen más numerosos sumos sacerdotes. Desde que Cristo murió y resucitó, Él es el único sumo sacerdote activo. Así que ahora vamos a ver otro pasaje. Y es importante, pónganle atención a esto. Repasen esta información y vean sus Biblias una y otra vez si tienen el interés de este tema. Entonces vean ustedes aquí, claramente la Biblia confirma lo que dice Hebreos 7:12, de que iba a haber un cambio de sacerdocio. Por ejemplo, dice, vamos a repasar dice el versículo 6 de Apocalipsis 1:6, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Pero es importante también ver un versículo, un capítulo que si usted tiene duda todavía, si usted tiene duda de que esto va a ser en el futuro, es decir, que si el sacerdote o los sacerdotes van a entrar en acción, por decirlo de una manera, o van a entrar en vigor, los sacerdotes, el resto de los sacerdotes, ya que solamente Jesús es el sumo sacerdote activo. Veamos, porque si tenemos dudas razonables. Vamos a ver otro pasaje que se encuentra en el mismo libro de Apocalipsis y también habla de un futuro y nos da más detalles aún. Porque nos dice así, dice Apocalipsis 26, dice, benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, y serán sacerdotes y reinarán con Cristo por 1000 años. Eso es importante, ya que ahí nos está diciendo claramente de que reinarán con Cristo por 1000 años. Entonces espero que se haya aclarado esto. Es posible que sigan las dudas, es normal en cualquiera, sobre todo cuando uno tiene ciertas ideas que no coinciden con la Biblia. Pero bueno, estamos para aprender. Espero que esto, bueno, principalmente me sirve a mí porque repaso lo que en algún momento he estudiado. Lo repaso y siempre uno encuentra más información que nos ayuda a aclarar mejor las cosas. Algunas de las veces nos pasa de que tenemos que corregir nuestros pensamientos y ver con más detenimiento los pasajes de la Biblia. Espero que les sirva y hasta la próxima.